Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de un suscriptor, Pau por las reseñas, pues sí, de una vez por todas os voy a estar trayendo aquí las reseñas de El Padrino parte 2 y El Padrino parte 3, aunque no es una estética muy adecuada esta, permitidme. A que fai cuesta en la forma de hacer review del Padrino 2. Bueno, pues vamos a comenzar. Era el año 1974, 2 años después de que se estrenara y se premiara la primera película del Padrino, que Francis Ford Coppola había adaptado de la novela de Mario Puzo. El propio director pues sintió el arrebato de llevar a cabo una continuación que llevaría la idea a nuevos horizontes. Pensamos que la primera película fue un exitazo total, descomunal. Incluso para aquellos que dentro de la producción intentaron hasta medio sabotearla o no estuvieron muy conformes, pues fue un boom increíble en aquel momento. Premiada. Cuando llegó esta película, la cosa se disparó al techo. O sea, El Padrino 2 es una de las mejores secuelas de la historia del cine. Se llevó, por supuesto, merecidísimos aplausos por parte de la crítica, por parte del público, y de 11 nominaciones que le cayeron, me parece que se llevó 6, incluyendo, por supuesto, la de mejor película. 2 años después del estreno de El Padrino, de Godfather, Francis Ford Coppola volvía a acertar el tiro de una forma implacable con esta secuela. Pero vamos, es que metió la bala exactamente en el mismo agujero por el que había metido la bala del Padrino, justo en medio, o sea, un tiro limpio y perfecto. Esta segunda parte recuperaba, por supuesto, a grandísima parte del reparto de la primera película y incorporaba algunas caras nuevas. Pero bueno, alguno podría pensar que el hecho de que Marlon Brando ya no estuviera en la producción, pues sabemos que su personaje fenece en la primera entrega, esto podría mermar un poco la carisma del reparto, pero Coppola tuvo a buen haber recuperar al personaje, pero no en el mismo tiempo y forma que lo había hecho en la primera película, sino hacer que lo interpretara otro actor, ya que este interpretaría pues una versión más joven de Don Vito Corleone. Don Vito Corleone pues estaría sobre los hombros del grandísimo actor Robert De Niro, que haría aquí también uno de los mejores papeles de su carrera. Y por lo tanto, El Padrino 2 no era ya una película secuela solamente, sino que servía al mismo tiempo de precuela y de secuela. Contaba la historia del mítico capo, del queridísimo personaje de Marlon Brando, de la primera película, pero de cómo había llegado a convertirse en lo que era. Es decir, qué había antes de esa gran figura solemne, sosegada, inteligente, sabia, pero fría e implacable si es necesario, que era Don Vito Corleone. Y, por supuesto, pues continuaría explicándonos lo que había sucedido con su legado, es decir, con la historia de su hijo Michael Corleone, que es el que interpretaba Al Pacino. Hay que decir que de alguna manera u otra, De Niro quedó también bastante marcado para estos papeles. O sea, siempre ha sido un hombre que en las películas en las que ha salido pues ha hecho bastante de tipo duro, de tipo peligroso. No le daba miedo meterse en papeles muy cuestionables, es decir, con personajes que eran moralmente bastante reprobables. Ya lo vimos con, bueno, el papel que tuvo en Taxi Driver con Martin Scorsese. Y bueno, el nicho de mafioso para De Niro pues ha sido uno de sus recurrentes. No solo lo tendría aquí, sino que bueno, ya sabemos que llegaron películas con Scorsese donde acrecentó su aura mafiosa con Uno de los Nuestros, Casino y bueno, pues últimamente pues vimos The Irishman, ¿no? También de Scorsese, que es un poco como el cierre de esa especie de trilogía espiritual de películas de mafiosos de Scorsese. Bueno, aquí la verdad hay que decir que no hay muchas dudas. Yo personalmente siempre he preferido la primera película, o sea, El Padrino. La encuentro mucho mejor en tiempo y es verdad que es más simple, no es tan compleja como la segunda parte, pero yo creo que eso le da más gracia. O sea, lo bueno si breve 2 veces bueno, ¿no? Que se dice. Porque es verdad que parece que con esta película Coppola dijo, capacidad de síntesis, ¿qué es eso, no?
y con Mario Puzo se tiró una película que duraba casi 3 horas y media. A ver, hay que decir que el público en aquellos tiempos, también la visión artística de los productos de los largometrajes era otra, el ritmo se dosificaba de otra forma, los planos eran más largos, las secuencias también, se nutría más de silencios y diálogos las películas que de acción per se, pero, a ver, hay que decir que la duración de la película es excesiva en algunos momentos. Tanto es así que incluso a uno le daría por pensar que la película que vendría después, El Padrino 3, podría haber sido perfectamente una cuarta parte. Es decir, una segunda parte del Padrino podría haber sido la precuela, o sea, solo lo que es la historia del personaje de Vito Corleone, la que interpreta Robert De Niro, y una tercera parte podría haber sido lo que vemos que es puramente secuela, es decir, los tejes y manejes de Michael Corleone, de su sucesor, ¿no? Con todo el drama familiar y toda la pesca. Pero claro, es verdad que si observamos la historia, pues el metraje queda bastante desbalanceado, es decir, podríamos decir que un 65-70% de la película es la parte secuelística, todo lo que involucra al personaje de Al Pacino, y el resto, pues eso, un 35-30% es la parte precuelística, ¿no? La del personaje que interpretaba Marlon Brando y ahora Robert De Niro, el de Vito Corleone. Pero bueno, yo creo que hubiera sido cosa de ensalzarse un poquito más en el guión y se podría haber hecho. Bueno, el tipo yo creo que quiso hacer un pack 2x1 y salió esta película. Oye, nada mal, porque la verdad es que dosifica bastante bien los momentos, aunque tengo que decir que a mí personalmente siempre se me ha hecho más de mi predilección la parte de Don Vito Corleone, es decir, todo lo que incumbre a Robert De Niro. Tampoco muestran excesivamente su ascenso, es decir, muestran un inicio y como el acto que lo convierte de pleno derecho en un hombre de Lampa, ¿no? Un hombre de la Cosa Nostra, como le dicen. Y así pues, la película, un estallido de genialidad. Mario Puzo mejor que nunca en forma. Es verdad que la película puede aparecer en algunos momentos que, repito, el metraje es excesivo, pero aún así tiene los tiempos muy bien dosificados. Fijaos que la tercera película, en cambio, la de El Padrino 3, El Padrino parte 3, es más corta, pero a mí siempre se me hace más larga, os lo juro. O sea, yo la veo y digo, es que le sobran un montón de minutos. O sea, es una película que, la verdad, le puedes quitar 40 minutos y yo creo que estaría mucho mejor. En cambio, con la segunda parte, a pesar de que es más larga, siento que es más cómoda de ver. La acción que nos cuentan es más interesante. Y también reconozco que a lo mejor Coppola y el equipo se encontraban más en un estado de gracia. Fijaos que de la primera a la segunda solo hubo 2 años, pero de la segunda a la tercera hubo, 15, 16 años. Claro, el salto se nota. ¿Por qué? Porque es que El Padrino ya es una película directamente post-ochentera, noventera, mientras que las primeras películas del Padrino, la 1 y la 2, son puro cine setentero. Un estilo muy diferente. Ese paso de madurez que el séptimo arte estaba dando en Hollywood, y El Padrino 2 fue una de las que dio el primer paso. La verdad es que, ciertamente, al Padrino 1 y 2 les pasa un poco lo que les ha pasado a otros productos tipo pues, Kill Bill, de Tarantino. Es decir, los 2 volúmenes forman una única parte. O sea, tú lo podrías unificar todo y el sentido estético, narrativo, de tono, interpretativo, musical, es que es completamente uniforme. O sea, parece un solo producto. En cambio, la tercera parece como que quedó como un extra, apartado, y es verdad que a mucha gente jamás le terminó de convencer. Ojo, no es una mala película para nada. Las películas del Padrino son maravillosas, la trilogía es maravillosa. Bueno, ahora entraremos a discutir lo de la tercera parte. Pero lo que es esta secuela, a mí siempre me ha dejado, la verdad, incluso con ganas de ver más. Con ganas de ver más porque todo lo que cuenta es tan preciso y detallado, está maravilloso, los intereses entre los personajes, los conflictos que tienen, cómo va evolucionando el personaje de Michael y cómo se establece ese paralelismo entre Michael y su padre, en tanto en cuanto que, mientras que el primero, Michael, intenta llevar a un buen lugar, a un mejor lugar a la familia, en realidad lo único que hace es ir para abajo y sin frenos hacia los mismísimos infiernos. En cambio el padre
que en realidad yo creo que no tiene una visión tan grandilocuente de todo, pues en realidad se hace un personaje más querido, ¿no? Su comunidad lo quiere, libra a la comunidad de indeseables, y vemos que un simple hombre que trabaja para mantener a su familia, a su mujer y a su nene, pues da ese paso para buscarse una vida mejor. En cambio, me parece que el personaje de Michael, no es que esté mal escrito, ni que sea despreciable, entendedme. Lo que quiero decir es que el personaje va perdiendo entrañabilidad. En la primera película, Michael era como que el menos susceptible de los hijos a meterse en el trapo, no le interesaba en absoluto. De hecho, una de las escenas finales de esta secuela del Padrino 2 lo deja patentísimo, o sea, clarísimo. Y bueno, se mancha las manos por el honor de su familia, y cuando vuelve de Sicilia, pues básicamente que le recuerda a la panda de mamapollas de los mafiosos que su apellido se tiene que respetar, tal cual. Entonces tiene cierto grado de honorabilidad, un poco como que redime la reputación de su padre, ¿no? Que había quedado muy malograda después del asesinato de Sonny, de la muerte del padre, de la pérdida de respeto de las otras familias hacia la Corleone. Y bueno, esta idea es verdad que sí la mantiene Michael en la segunda parte de que la mafia tiene que ser algo que tiene que estar alejado de charcos plenamente perniciosos, drogas y demás. Es decir, bueno, la mafia es la mafia, es la cosa nostra, hace cosas ilícitas, por supuesto, amenazas, extorsiones, pero tiene un sentido un poco más familiar, ¿no? En cambio, la visión de la mafia moderna que va llegando posteriormente, en ninguna de las películas del Padrino creo que se ve tan claramente, eso a lo mejor lo retrató mejor Scorsese, pero bueno, se puede dilucidar que Michael intenta mantener la visión de su padre. Aún así, parece que al final se deja llevar por el poder, vamos. O sea, el guión muestra perfectamente cómo el poder envicia a Michael y lo convierte en una persona radicalmente opuesta a lo que era al principio de la primera película. Ese chavalín inocente, lo dije en el macro review, de hecho, cómo Coppola utilizaba una iluminación más directa para el rostro de Al Pacino, para hacerle parecer más juvenil, más puro, más ingenuo, y cómo al final de la película, ya cuando lo vemos en su despacho, que le están todos besando la mano, ¿no? Padrino, y está su esposa viéndolo con la puerta cerrándose, pues ya utilizan una iluminación picada, ¿no? Que viene desde arriba para mostrar esas sombras siniestras en su rostro, vamos, dando a entender que ha entrado en el trapo y que la corrupción se ha adueñado de él, ¿no? Aunque fuera por un fin noble, un poco esa es la idea. Entonces, El Padrino 2 a mí me parece una secuela hiperdigna, maravillosa, completamente a la altura de la primera. No tiene nada que envidiarle a la primera cinta del Padrino. Pero, repito, a mí, subjetivamente, por síntesis de tiempo, por escenas, a mí El Padrino es una película que se me ha quedado siempre grabada a fuego en la mente. En cambio, El Padrino 2, sí es verdad que la he visto varias veces, pero, por ejemplo, ahora que hice el review dije, pues hace años que no la he visto. No, nunca despertó para mí esa pasión. Es una secuela que siempre disfruto mucho de ver, pero que me termina mareando un poco, y aunque tiene escenas muy interesantes, el desbalance no sé, de captación de atención al espectador, yo creo que está bastante más pronunciado en la segunda entrega. Podemos ver, además, que a Coppola no le faltaron medios, y la película es un ir y venir de actorazos y de actrices del copón, que hacen unos papeles monumentales, con escenas realmente explosivas y memorables. Y vaya, tanto es así que la segunda película forma parte de la historia del celuloide tanto o más que su predecesora. Pero, repito, la duración en ciertos momentos se puede hacer excesiva. Algunas escenas a mí personalmente no es que sean malas, la película no tiene ni un momento malo, pero hay escenas que son peores que otras, o subtramas que no son tan interesantes como otras, y tiene un final muy poderoso, pero para mí, fijaos que no se me hace tan épica como la primera película. O sea, yo hay otras veces que lo tengo claro. ¿Aliens es mejor que Alien? Bueno, en cierto sentido lo es, a pesar de que son muy diferentes. ¿Terminator 2 es mejor que Terminator? Bueno, posiblemente. Die Hard, ¿no? Duro de Matar 3, ¿mejor que la segunda? Por supuesto. Pero
En el caso del Padrino, yo creo que si tuviera que entrar en ese debate, creo que claramente para mí la mejor es la primera. Es verdad que la segunda es más compleja, más completa, ahonda en los personajes de una forma más incisiva y, repito, a pesar de que dura 3 horas y pico, 3 horas y media, se siente fresca, o sea, tú la ves y es una gozada, o sea, es verdadera ópera audiovisual, ¿no? Pero sigo pensando que está un poco lastrada también por la ambición de Coppola, que además quiso a lo mejor abarcar demasiado en un solo producto, y el desbalance de dosificar la trama precuela y la trama secuela jamás me ha gustado, me ha terminado de enamorar. Pero es una grandísima película. Además, repito, vestuario, fotografía, en fin, es que se gastaron todos los medios habidos y por haber en ese momento. Y unos actores en estado de gracia, en fin, ¿qué más se puede pedir? Padrino 2, una absoluta obra maestra. Y ahora vamos a saltar un poco ya con la película de la polémica, es decir, la tercera cinta, El Padrino parte 3, que llegó en 1990, muchos años después de las primeras películas. Bueno, porque El Padrino 3 es un poco la película de la polémica. Bueno, pues sencillamente porque lo es. Es muy diferente a las dos anteriores, muy rara en algunas secuencias y acaba siendo una película que el guión de verdad era para decirle a Puzo y a Coppola: oye, estáis sembrados, porque empieza a divagar en unas cosas en las que no sé yo realmente por qué pensaron en meterlas, porque realmente no son obligadas, pero yo creo que en cierto sentido tanto productores como director pensaron: si ahora les tiramos una película de hora y media, van a decir, ¿esto qué coño es?, ¿no? Es decir, las películas del Padrino siempre se han caracterizado por ser largas y densas, con un montón de personajes, con escenas cocidas a un fuego lento, no, lentísimo, y dijeron, si ahora bajamos el fuelle con la tercera, todavía va a desconectarse más espiritualmente de las otras dos películas. Entonces tuvieron que sopesar. O hacemos un guión que a nivel, o sea, a título individual a la película le vaya mejor y a título individual tengamos una película mucho más efectiva, o sacrificamos eso para que no pierda tanto el espíritu de las anteriores. Y ojo, no va solo en la duración, va en el tono de las escenas, en la narrativa, en el uso de la banda sonora, y claro, pues al final tuvieron que tomar una decisión. No hubo punto medio y se quedaron con la segunda. Y yo creo que esto también pues lastró mucho el producto. Sinceramente, ¿puede que la primera opción lo hubiera perjudicado más? Bueno, lo cierto es que nunca lo sabremos, porque esa otra versión nunca se realizó esta. Y como digo, fueron 16 años después de El Padrino parte 2, claro. No era ya que bueno, al Pacino le hubieran pasado los añitos, bueno, a todos los del reparto, que también es lo que tocaba, porque volver con otra historia más de cómo sigue lo de la mafia hubiera cansado. Así que yo creo que está muy bien porque dieron el paso lógico, que esto lo dije yo en el macro review, y es por lo que no entiendo por qué se odia tanto la tercera parte en ese aspecto. Es decir, la idea de Vito Corleone, cuando se metió en el mundo de Lampa, bueno, pues era esa idea. ¿Por qué el rico, el poderoso, el político y la autoridad son lo que son? ¿Y quién les vigila? ¿Y por qué ellos tienen que decidir cómo se regula y se mueven las cosas en mi barrio? ¿O en mi ciudad? ¿O en mi país? ¿Por qué no se le puede dar la vuelta a eso? ¿Por qué todo tiene que pasar por unos procedimientos que decide una burocracia estatal o gubernamental? Vamos a solucionar eso a nuestra manera, aunque sea ilícitamente, respetando unos códigos y valores que, como quedan muy bien constatados en la tercera película, son de miles de años de antigüedad. Precisamente Coppola y Puzo hicieron un inciso muy marcado en establecer paralelismos entre la mafia siciliana, no, la mafia italiana, pero concretamente la siciliana, y las conductas grecorromanas, o específicamente del Imperio Romano, de hacía, pues eso, miles de años. Y bueno, que básicamente la idea de Vito es entrar por ahí con esa serie de valores y de códigos de conducta para eventualmente trasladar todo aquello conseguido a lo lícito, a lo legal, y devolverle un renombre limpio al apellido Corleone o Antonini Corleone. Así pues, lo que hace el personaje de Michael en la tercera película es
el paso lógico, es decir, dejar atrás la vida criminal, limpiar sus bienes y tener una vida tranquila dentro de la burocracia, con un imperio ya establecido, pero sin meterse en caldos de lo más peligroso del mundo del crimen, que es al final de lo que muchos criminales que se meten en estos jaleos quieren separarse eventualmente, cuando tienen cierto estatus y poder. Es decir, de las riñas, las venganzas, los chivatazos, las untadas a las autoridades, todo eso. Todo lo malo, o sea, la contraparte buena ya sabemos cuál es. Dinero a raudales, poder, influencia, ser intocable. Pero la contraparte ya sabemos cuál es, que en cualquier momento pues te estás jugando la vida o la de los tuyos. Y es verdad que hay códigos para respetar a la familia y todo eso, pero bueno, cuando le tocan las pelotas a ciertas personas de una manera muy intensa, o que esas personas no están muy bien de la cogorota, o que se dejan llevar por las emociones, pues puedes pagarlo muy caro. Así que Michael intenta llevar a cabo el paso final de la visión de su padre. Entonces yo veo muy bien en ese sentido la tercera película. Pero claro, la gente cuando fue a ver esta película, ¿qué quería ver? Pues una peli de mafiosos. Y esta película parece más bien una especie de película de parloteos y papeleos. Y de mafiosos tiene cosas, tiene sus escenas, pero está bastante alejada de lo que eran la segunda y la primera parte. Mayormente, ¿por qué? Bueno, el personaje de Al Pacino cambia bastante, ya se empieza a parecer mucho a lo que era el Don Vito que interpretó Marlon Brando, pero ya le metieron aquí como una especie de relevo generacional que no acabó de gustar mucho a la gente, al parecer. A mí, personalmente, me gusta, de hecho es de los personajes que más me gusta la película, que es una especie de sobrino bastardo, un hijo que tuvo su hermano mayor Sonny, que es Vinny, el que interpreta Andy García. Que por cierto, a mí no me digáis que no, pero mirad cómo era Al Pacino en la primera y segunda película, compararlo con Andy García, además como sale caracterizado en esta tercera película, y el parecido es asombroso, o sea, demencial. Hay planos en los que parece su hijo perdido. Pero bueno, supongo que por eso hicieron la elección en el reparto. Y por cierto, Andy García, independientemente de lo que hiciera antes o después, se hace un buen papel en esta cinta. Tenemos, además, recuperada, no recuperaron aquí ya ni siquiera al mismo compositor de las otras películas, pero bueno, la señora Coppola se quedó. Total, al final aquí ya casi que era más remezclar temas de las primeras películas que crear nada nuevo. Pero la cuestión es eso, que Coppola, cuando terminó la segunda película, se enzarzó en otros proyectos. El primero que hizo después del Padrino 2 fue Apocalypse Now, una película que fue un verdadero tormento, una pesadilla. Un proyecto que costó horrores hacer y que además se le quedó marcado a fuego a Coppola en la cabeza. Una verdadera pesadilla de rodaje, ¿vale? Así que después de eso hizo pinos con otros productos. Pero la verdad, nunca volvió a dar en la tecla. Apocalypse Now es una película de culto, pero no fue el boom comercial y mediático que sí fueron las películas del Padrino. Y eso Coppola lo sabía muy bien. Por años se estuvo hablando y se tuvo en un cajón la idea de otra película del Padrino, pero no se llevaba a cabo. Terminó la década de los 70 y la de los 80. Y justo en el año 1990 llegó pues la idea de llevar a cabo El Padrino parte 3. La cosa no iba a ser sencilla, había que recuperar al equipo, había que recuperar a los actores, mayormente no hubo ningún problema. Marlon Brando es verdad que nunca quiso volver a participar en las secuelas del Padrino, en las nuevas entregas, pero bueno, ya sabemos que personalmente nunca se sintió demasiado alegre con su papel del Padrino. Y el tema es que cuando llega esta tercera parte, bueno, se hizo un lío de la hostia, se armó un quilombo y la película pues no acabó de pegar muy bien. A pesar de que objetivamente es una película soberbia, pero lo dicho, comparada con las otras dos, es yo creo que bastante inferior, con eso sí estoy de acuerdo. Hay gente que dice que es su favorita de la saga. Y es verdad que tiene momentos demencialmente buenos, sobre todo el final. El final es una de las escenas más épicas del cine de los 90, pero no acabó de ser iconoclasta como si fueron las dos otras películas, cuyas escenas han pasado a formar parte de la historia del cine. Y esta tercera parte, pues no lo consiguió. Tuvo una buena idea, supieron ejecutarla yo creo que bastante bien. Al Pacino, de hecho, interpretativamente me gusta mucho más en esta película, había madurado más como actor. Pero vaya, a lo que voy es que el producto en general no terminó de sobresalir tanto. Además, pensad una cosa, aquel año
no solo se estrenó El Padrino 3, sino que se estrenó otra película de mafiosos que hizo otro prestigioso director. Y sí, ese año también se estrenó la que yo creo que fue la película de mafiosos del año que le quitó el puesto al Padrino 3, que fue Goodfellas, o Uno de los Nuestros, película que por cierto también os estaré hablando de ella pronto. Yo creo que eso no hay discusión. O sea, tú puedes decir lo que quieras de las películas del Padrino, pero Scorsese se la sacó. Tal cual. Eso no se puede, yo creo, que discutir. O sea, objetivamente esa película es muy superior, porque además mostraba algo que nunca tuvieron las películas del Padrino, que son entresijos directos del funcionamiento en los negocios de la mafia. Si os fijáis, las películas del Padrino nos hablaban de los grandes capos, ¿no? Nos hablaban de los códigos, nos hablaban de las tradiciones, nos hablaban de los dilemas personales de los girafaltes de las familias mafiosas. Pero lo que vino a hacer Scorsese con su estilo, que por cierto pues ya había probado con Taxi Driver, y venía de una película polémica como era La Última Tentación de Cristo, pues llegó con Goodfellas y bueno, la gente flipó en colores, porque es una película tan bien narrada, con unos personajes tan increíbles, el de Robert De Niro, el de Joe Pesci. O sea, yo creo que eso es indiscutible. Que Scorsese sacó sus huevos peludos y colganderos y los abofeteó enérgicamente contra la frente de Coppola. Y Coppola, ay, ¿no? Con esa frente tan ancha que tenía, no pudo hacer nada. Por mucho que estuviera tirando de una de las franquicias del cine más importantes que hay. Es que, por favor, ved las dos películas. El Padrino 3 es una película maravillosa, pero de verdad, no es para mí la gran película de mafiosos, de la Cosa Nostra, el gran cierre del Padrino que cabría esperar. Es una película que, a pesar de ser más corta que la segunda, se hace insoportablemente larga en algunos momentos. Los devaneos personales de Michael a veces ya llegan a cansar, sus historietas con la mujer, algo que realmente tampoco importó mucho. Por favor, fijaos en la primera película. Si Michael con su mujer está como que de postín con ella, como que su amor platónico, su amor es la siciliana que conoce cuando se exilia, que pobrecita la matan. Cuando vuelve a América, bueno, sí se casa con la otra, pero un poco como que porque es lo que tocaba. Y bueno, ya me han matado a la otra, ¿qué voy a hacer? Porque él planeaba seguir con el matrimonio que había hecho con la siciliana. Y prácticamente que ni pincha ni corta su esposa en la primera película. En la segunda casi que tampoco. Pero le introducen lo justo para que veamos un poco que ella empieza a tenerle miedo de él. Que esa mirada sorprendida de la primera película se convierte en terror. Pero ya está. Entonces en la tercera película no sé por qué hubo tanto inciso en eso y en sus discusiones. Es como de, bueno, pero si ya lo sabemos, la relación entre ellos no avanza hacia ningún lado. Y luego también yo creo que estuvo bastante mal el poco cariño, la poca atención que se dedicó a los hijos de Michael. A la hija todavía, ¿no? Pero al hijo, de verdad, es que es un personaje que si no estuviera en la película casi que no cambia nada. No, que quiero ser cantante. Bueno, a mí como si te quieres pillar el dedo meñique con una pinza, o sea, ¿y a mí qué? O sea, en realidad, el verdadero, el que se roba la función para mí en la tercera película es el personaje de Vinny, el de Andy García. Pero claro, le metes un sucesor que ni es de pura sangre directa y que no había aparecido en las otras películas, como que parece que Coppola se lo sacó de la manga en el último minuto para la tercera película. O sea, es algo muy extraño. La combinación es rara y a pesar de que tiene escenas interesantes, parece que forzosamente quisieron hacer un calco del espíritu setentero, eso es lo primero, y de verdad no dosificaron para nada bien los tiempos. O sea, ya llega un momento que cuando ya vas por las 3 horas quieres que eso termine, pero a como dé lugar. Y el desenlace es larguísimo. Es verdad que es muy bueno, pero le tiran y le tiran y le tiran. Hombre, yo entiendo que Coppola cuando dijo, señores de la Paramount, vuelvo con El Padrino. Bueno, le tiraron la moqueta con pétalos de incienso. O sea, le dieron lo que quiso. Le hubiera dicho Coppola, necesito un cuerno de unicornio, aunque no exista, créamelo, y se lo hubieran dado. O sea, yo creo que eso está claro. Pero al final, fijaos que no por tener todas las luces en verde significa que la cosa vaya a salir bien, fijaos. Y las cosas como son. No es una mancha negra en la carrera de Coppola, ni es
una secuela indigna, pero joder, de las dos obras maestras de las que veníamos, esta película está de notable alto, yo creo. Hasta ahí, muy bien interpretada, muy bien rodada, pero fijaos que desde el minuto 1 además parece que Coppola está desesperado por hacer referencias a las otras dos películas. Que si te pongo una foto en un cuadro de una escena de la segunda, que si te pongo la melodía de no sé qué, que si ahora vamos a visitar el pueblo de mi abuelo, o sea, de mi padre, perdón. Y es como de... Una técnica que absurdamente ahora parece que se está poniendo muy de moda con todos los reboots y remakes que están haciendo. O películas que son puramente ochenteras y toda esa pesca. O sea, algo realmente, no sé, parece que no estaba muy creativo o no sé, de verdad. Y es cierto que a partir de ahí Coppola fue cuando más empezó a flaquear. O sea, sus momentos más célebres está claro que estuvieron entre los 70 y los 80, es que fue cuando tiró sus grandes películas. Y a partir de ahí parece que esta película fue un poco como que el inicio del fin, ¿eh? Y eso que le dio un cierre digno, pero la tercera película... Bueno, es verdad que el final de la segunda es un poco insípido, pero... Joder, hay momentos en los que te hace pensar, ¿era necesario? Repito, yo creo que sí, sobre todo cuando ves el tercer acto. Pero, aun con todo, el andar y volver de tantos personajes, luego ese Sasa, que es una especie de antagonista tan endeble, no sé, me deja un poco roto. O sea, señores, en el final de la primera película teníamos a Michael mientras estaba siendo el padrino, precisamente, en aquel bautizo, rechazando a Satanás y a todos sus pecados, mientras sus sicarios cosían a balazos de forma inmisericordia a todos sus rivales. En la segunda tenemos la constitución de Vito Corleone como el gran capo que es, el de la primera película, y la confirmación de Michael como, bueno, verdaderamente un corrupto por el poder, porque incluso llega a matar a su propio hermano, que yo creo que es el gran error de su vida. Y en la tercera película, pues bueno, como que le hacen pam pam al culete porque matan a su hija, que es dramático, pero ese Sasa y ese sicario, ese viejo que medio contratan al final tarde y mal, y al final no sé ni quién coño le iba a pagar porque mueren todos los que están por encima de él. Hombre, sí, alegóricamente, como si fuera una tragedia griega, es un desenlace adecuado. O sea, al final Michael paga muy caro sus pecados, porque muere su pobre hija que nada tenía que ver con lo que él hacía o pretendía. Vamos, que si tenía que haber muerto alguien, yo creo que él se hubiera tirado el primero a recibir el disparo. Pero al margen de eso, todo queda también muy en el aire, como que, bueno, pues ahora el personaje de Vinny es el nuevo padrino, con una coronación un poco insípida. No sé. Quisieron, porque se nota que Coppola quiso volver a recuperar ese golpe de efecto final de la primera película con el asesinato del Papa y del arzobispo aquel y del momento de la ópera, como para que hubiera un gran clímax. Pero coño, como que se queda a medio gas. Y la verdad, no es una película que me entusiasme, sinceramente. Las dos primeras son iconos del cine. La tercera, bueno, es una continuación que no es un desastre, pero tampoco llega a las cotas de calidad máximas que yo creo que sus predecesoras sí tenían. Quizás ese fue el gran error de Coppola, esperar demasiado tiempo. Quizás si la película la hubieran hecho en el 76 o en el 78... otro gallo hubiera cantado. Pero claro, ya no podía retratar a ese Al Pacino viejo, a ese nuevo sucesor. O sea, la película hubiera sido muy distinta, y ante ese panorama, pues bueno, aquí es ya hacer historia ficción, porque no se puede reescribir lo que ya está escrito en la historia, tal cual. Por lo tanto, El Padrino 2, una obra maestra, igual de digna que la primera, para mí no superior, pero una película muy buena. Y El Padrino 3, pues la verdad, una digna sucesora, pero como cierre, como que le faltó algo. Le faltó esa magia que las dos otras películas, ese algo intangible que no se puede encontrar en ningún libro de cine ni en ninguna academia de artes audiovisuales. Ese ingrediente secreto, ¿no?, que las otras dos sí tenían. Como que el polvo de hadas de la campanita pues se le agotó. Se le agotó con Apocalypse Now y estas películas, y no quedó para El Padrino 3. Entonces hubo técnica, pero no hubo magia. Yo creo que ese fue
el detallito diferenciador del Padrino 3. Pero en fin, sea como sea, una trilogía maravillosa que marcó no solo el cine de mafias y de la Cosa Nostra y del crimen organizado, una de las que más, si no es que fue la debutante, la que tejió el género o el subgénero tal y como lo conocemos hoy, sino bueno, una de las películas, una de las sagas más importantes de la historia de la cinematografía universal. Por supuesto, de esas películas que por lo menos una vez en la vida, seas cinéfilo o no, tienes que ver, ni que sea una vez. En fin, pues eso ha sido todo, amigos míos. Espero que os hayan gustado las reseñas a encargo de un suscriptor. Recordad que podéis ir a ver el macro review, no el review normal, el macro review de la primera película. Os pondré el enlace aquí en la descripción, que podéis dejar un like, que podéis compartir el vídeo, suscribiros si no lo habíais hecho, seguir el canal en Facebook y si os gustaría pedir vuestras reseñas, tenéis PayPal disponible o también podéis haceros patronos. No solo a eso, sino para tener acceso a la sección exclusiva de los patrons. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.